Capítulo 2. El encuentro de dos mundos. Contado por mí, la India Catalina. Hola amigos caminantes de la historia. Soy yo otra vez, la India Catalina, quien ha visto desde las montañas y los ríos cómo cambió nuestra tierra. Hoy vengo a contarte uno de los momentos más importantes y más duros de nuestro pasado, cuando llegaron los hombres del otro lado del mar, los que venían montados en caballos, cubiertos de metal brillante y con banderas que nunca habíamos visto antes. Era el año de 1499 cuando esas grandes naves comenzaron a tocar las costas del norte. Primero fue Alonso de Ojeda, junto con Juan de la Cosa y el famoso navegante Américo Vespucio. Recuerdo que nuestros pueblos, que llevaban siglos viviendo en armonía con el sol, el agua y la tierra, los miraron con curiosidad, sin saber que ese encuentro cambiaría todo para siempre. Yo era aún muy joven cuando comenzaron las expediciones más constantes. Algunos de esos hombres venían buscando riquezas, otros querían nuevas tierras, y unos más decían que traían la palabra de un solo Dios. Pero nuestros dioses vivían en los ríos, en la montaña, en el maíz y en la luna. ¿Cómo podíamos entendernos si hablábamos idiomas distintos, si nuestras creencias eran tan diferentes? Muchos de mis hermanos y hermanas creyeron que esos visitantes eran enviados del cielo, y al principio hubo intercambios, oro por espejos, comida por cuchillos de hierro. Pero muy pronto la ambición empezó a mostrar su verdadero rostro. Ya no venían a compartir, sino a conquistar. Empezaron a someter pueblos, a quemar aldeas, a llevarse a los más fuertes como esclavos y a destruir nuestros templos sagrados. Fue entonces cuando llegaron los conquistadores más conocidos. Rodrigo de Bastidas exploró las costas del Magdalena y fundó Santa Marta. Luego vino Pedro de Heredia, quien fundó Cartagena, la ciudad que más marcó mi destino. Pero antes que él, llegaron hombres con espadas que no entendían nuestras canciones ni nuestros silencios. Nos miraban como si no tuviéramos alma. A mí me secuestraron en uno de esos viajes. Me llevaron lejos, al territorio que ahora llaman República Dominicana. Allí aprendí su idioma, sus costumbres, sus formas. Fui testigo del dolor de otros pueblos que también fueron arrancados de su tierra. Y cuando Pedro de Heredia llegó a estas tierras, me llevó como traductora, como mediadora. Él decía que yo ayudaba a evitar guerras, pero yo sabía que mi presencia era usada para que sus intereses avanzaran. Así y todo, siempre traté de proteger a mi gente, de advertirles, de pedir compasión. Recuerdo los rostros de los caciques, dignos, valientes, tratando de negociar con honor. Muchos de ellos cayeron luchando. Los más famosos fueron el gran cacique Calamarí, que resistió ferozmente en lo que hoy es Cartagena, y el cacique Tayrona en la Sierra Nevada, que jamás se rindió. Fueron héroes silenciosos, cuyas historias no están en los libros que se escribieron después, pero que siguen vivas en nuestras montañas. Uno de los momentos más importantes ocurrió con el encuentro de Gonzalo Jiménez de Quesada con los muiscas. Ese conquistador subió por el río Magdalena buscando la leyenda de El Dorado, ese lugar mítico donde decían que los indígenas bañaban a su líder en polvo de oro. Lo que encontró fue una civilización refinada, con mercados, caminos, leyes y arte, pero también quiso someterla. En 1538 fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá, sobre tierras que habían sido del Zipa Bacatá. Años más tarde, Sebastián de Belalcázar llegó desde el sur, desde lo que hoy es el Ecuador. También fundó ciudades, Popayán, Pasto, Cali. En todas partes, los pueblos indígenas resistieron como pudieron. Hubo alianzas, traiciones, pero sobre todo hubo mucha sangre. Los españoles trajeron no solo armas, también enfermedades que jamás habíamos conocido. El sarampión, la viruela y otras fiebres arrasaron aldeas enteras. Nuestros sabios curanderos no podían hacer nada. Se morían niños, ancianos, guerreros. Aquello fue una tragedia silenciosa que pocas veces se menciona, pero que nos hizo perder a millones. Y sin embargo, hubo momentos en que los mundos se tocaron sin violencia. Algunos españoles se enamoraron de estas tierras y sus gentes, aprendieron nuestras lenguas, respetaron nuestras creencias. También hubo mestizaje.
Yo misma soy ejemplo de esa mezcla de caminos, de ese cruce entre dos formas de entender el mundo. A veces pienso en esa época como si fuera una tormenta que llegó de pronto, con viento y fuego, y lo barrió todo, pero también sembró algo nuevo. No digo que fue justo, no lo fue, pero de esa tormenta nació lo que hoy llamamos Colombia. Mira tú que estás leyendo esto, tus raíces no vienen solo de un lado. Tienes dentro de ti el canto del jaguar y la poesía del Quijote. Eres hijo del maíz y del pan, del tambor y de la guitarra, del oro de los muiscas y de la cruz de los misioneros. Los primeros años de la conquista fueron confusos. Se impusieron leyes desde lejos, desde España, sin conocer bien esta tierra. Se creó el Virreinato del Perú, que después dio paso al Virreinato de la Nueva Granada. Los indígenas fueron obligados a trabajar en encomiendas, donde debían pagar tributo o trabajar para un español. Pero también hubo rebeliones, como las del cacique Upar en el norte, o la famosa revuelta de los comuneros que vendría después. Yo no viví para ver todo lo que vino, pero lo presentí. Vi cómo nuestras tradiciones se fueron escondiendo en los rincones de las casas, cómo nuestras lenguas se hablaban en voz baja, cómo los dioses del agua y del maíz eran reemplazados por otros santos. Pero también vi cómo nuestros corazones no se rindieron. Supimos adaptarnos, resistir, crear nuevos cantos, nuevos caminos. Y así, caminante de la historia, fue como este territorio que antes era solo bosque, montaña, río y tribu, empezó a cambiar. La llegada de los europeos marcó el inicio de una nueva etapa. No fue un encuentro pacífico, no fue un baile entre iguales. Fue más bien una conquista, un torbellino. Pero de ese torbellino surgió una nueva identidad. Ahora, cada vez que escuchas una cumbia, cada vez que ves una mochila arhuaca o una iglesia colonial, estás viendo una parte de esa mezcla. Colombia es un país mestizo, tejido con hilos de muchas manos. Y conocer esa historia nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así terminó el principio de una era y comenzó otra. Yo, la India Catalina, fui testigo. Y hoy, muchos siglos después, todavía me recuerdan en una estatua que mira hacia el mar en Cartagena. Pero más que de bronce, estoy hecha de memoria. Estoy en la voz de los abuelos, en las palabras en lengua indígena que aún viven, en el recuerdo de una mujer que no pudo salvar a todos los suyos, pero que nunca dejó de intentarlo. ¿Quieres que te cuente más? En el próximo capítulo conocerás cómo nuestros pueblos comenzaron a cansarse de tantas injusticias, cómo surgieron voces valientes, hombres y mujeres que dijeron basta y comenzaron a soñar con un país libre. Pero esa es otra historia que pronto te contaré. Si te gustó esta aventura, sigue Cuentazos del Tiempo en Spotify y YouTube para no perderte la próxima. Y cuéntale a un amigo.